Gracias por seguir con nosotros en La Fuerza de la Verdad. La crisis económica que normalmente se da cuando hay mucha inflación, una hiperinflación, y los salarios que tienen la mayoría de las personas no son indexados, es decir, no son ajustados para que no pierdan el poder adquisitivo y la gente pueda seguir desenvolviéndose, cubriendo sus actividades, sus gastos normales. Y entonces, por otro lado, está cuando hay una recesión, cuando la gente realmente prácticamente no encuentra qué comprar, porque tampoco la producción es suficiente. Y entonces se genera un ciclo inverso a lo que es la inflación. No hay demanda de los bienes y servicios, las empresas comienzan a cerrar, los bancos comienzan a quebrar, se produce un pánico bancario, bueno, ciertas cosas que han ocurrido en la historia y que con ánimos supuestamente de reactivar la economía, en principio se toman medidas de corte monetario que implica aumentar o reducir la masa monetaria en un país específico para con ello incidir de una manera positiva en los indicadores macroeconómicos que impactan la inflación, que impactan la prima del dólar, en el caso nuestro, porque es la moneda dura. La moneda dura yo creo que es la misma casi en todas partes del mundo, a pesar del repunte que ha tomado el euro y también la fortaleza de algunas monedas, como el yen japonés. Pero independientemente de esto, el dólar todavía mantiene su preeminencia en los mercados internacionales. Entonces, los países van tomando decisiones en ese sentido, pero también son competencia de otros países y también tienen sus situaciones históricas de conflictos con otros países o regiones. Y entonces a veces esas situaciones se alargan, no se resuelven en el tiempo. Y cuando esta crisis surge, que no se relaciona en nada, la crisis económica, con estos temas, pues entonces se tiene como pretexto precisamente tratar de solucionar el problema del conflicto, muchas veces por tierra, por territorios, por recursos naturales, con la guerra. ¿Por qué? Porque para usted poder entrar en guerra, usted tiene que utilizar las armas, las municiones, los equipos bélicos, y entonces todo eso se fabrica y hay una gran cantidad de municiones en inventario que tienen todos los países, pero sobre todo los países que tienen mayor potencia militar en el mundo son los que también fabrican, que tanques de guerra, que misiles, que bombas de hidrógeno, que bombas atómicas, que bombas nucleares, que bazucas, que ametralladoras, que balas, que bombas, que granadas, y una serie de artefactos que causan la muerte a miles y millones de personas en un momento determinado. Entonces, como es un proceso de manufactura que se da, eso crea empleo, y cuando se utiliza el inventario en una guerra hay que volver a producir balas, municiones, equipos, porque en la guerra se destruyen helicópteros, aviones, se gastan los misiles, se gastan las balas. Y la gente que trabaja en esta industria armamentista no está pensando en la vida humana. Lo que está pensando es en volver a fabricarlo, en reponer su inventario, porque es un negocio. Es un negocio. Fíjense que se han producido conflictos entre países porque un país ayuda al otro país enviándole armas. Entonces, en ese sentido, aunque parece cruel, es una realidad que estamos teniendo, de que hay que reponer los inventarios, que hay que darle rotación a esos inventarios, porque eso reactiva la economía. Y el valor agregado de esto para los países que vencen en las guerras está el botín de guerra, que la población nunca recibe nada de eso, que los bandidos que gobiernan esos países se reparten el botín. Y entonces nosotros tenemos la creencia de que esta crisis
de guerra son creadas, ¿verdad? Y estas crisis a veces económicas también son creadas para justificar las guerras. Si un país decide que le va a bloquear económicamente a otro y entonces ese otro país no puede vender sus bienes y servicios, entonces no puede satisfacer las necesidades de su pueblo, eso le crea un problema social, económico, político a los gobernantes de ese país. Entonces, por esa razón, a veces se crean crisis. Ayer vi que los Estados Unidos levantaron el bloqueo que le tenían al petróleo de Venezuela. ¿Cuánto tiempo ha sufrido el pueblo venezolano como consecuencia del bloqueo que tenía? ¿Cuánto tiempo ha estado bloqueada la economía de Cuba? Precisamente por los dueños del mundo, los Estados Unidos. Y entonces, nadie le ha importado cómo eso impacta en los cubanos y en su calidad de vida. Así por eso mismo pienso que la guerra de Ucrania no es fortuita, porque precisamente viene luego del genocidio planificado de la pandemia con el coronavirus, un virus creado por el hombre con el objeto de reducir la población, así como la guerra actual de Israel se está utilizando también como pretexto. No importa lo que se quiera decir, al final la industria armamentista tiene que volver a producir armas. No dudamos de que hay alguien que esté apostando a una situación de conflicto bélico entre República Dominicana y Haití, porque se movilizaron tropas, se utilizan armas. En todos estos procesos se produce la rotación del inventario, hay que volver a fabricarlo, eso genera empleo y eso crea cierto dinamismo en la economía. Es cruel, pero es una realidad que la historia de la humanidad ha vivido en muchas ocasiones. El pensamiento globalista se alimenta precisamente de estas realidades, apoya estos temas de la guerra y de las crisis creadas y de cómo intentar movilizar y dinamizar la economía a través de la guerra y del conflicto bélico. Apoya el pensamiento globalista que se dice que ha estado deseando reducir la población, lo intentó con el COVID, lo ha intentado con otros virus y promoviendo una serie de pensamientos, ideologías y actividades como por ejemplo el aborto, el matrimonio homosexual, atacando a la familia, atacando a la cristiandad. Y entonces todo esto, cuando usted lo suma, el denominador común que se tiene es menos personas. Las crisis que se están creando a nivel mundial con el tema de la seguridad social y el tema de los planes de pensiones, mientras más personas envejecientes desaparecen, entonces menos necesidad hay de tener que estarse satisfaciendo temas de salud o de pensiones con estas personas. Hay una realidad que siempre los creyentes relacionan con todos estos temas, y no es la primera vez que se dice, es que definitivamente los tiempos del fin se acercan, porque la misma palabra dice que será igual que en los días de Noé. Hacemos una pausa, retornamos con ustedes de inmediato a la fuerza de la verdad.